Muchas quejas de la industria hotelera porque dicen que hay una competencia desleal. Para hablar al respecto, doy la bienvenida a Roberto Zapata, quien es vicepresidente de Turismo de la Concanaco, y Enrique Belderrain, quien es contador público, socio de Belderrain Sáenz y Asociados. ¿Qué tal, Roberto, Enrique? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. Pues bueno, Roberto, cuéntanos por qué la industria hotelera considera competencia desleal las operaciones de Airbnb. Sí, mira. Nosotros consideramos que si estuviéramos jugando en un terreno parejo, eso sería lo correcto. Desgraciadamente, Airbnb, como 10 más, porque realmente Airbnb se está volviendo un genérico. Nosotros tenemos detectadas 10 empresas adicionales como Holiday Letting, como Rooms de Expedia, como muchas de las HomeAway, como muchas intermediarias que están haciendo este tipo de trabajo y realmente no están entrando en un esquema ni de normatividad, ni están en la forma impositiva cubriendo la parte que nosotros sí estamos cubriendo. Entre esas dos partidas nosotros consideramos que estaríamos hablando de que si estuvieran ellos jugando en el mismo terreno de nosotros, mínimamente estarían cobrando un 60% arriba de lo que actualmente están cobrando. En la parte de normatividad es importante señalar que nosotros tenemos no solamente la parte de los permisos, licencias, sino también cubrimos con toda una serie de seguros de responsabilidad civil, de atención a todo lo que es protección civil, precisamente hacia lo que es la parte de seguridad y toda una serie de condiciones adicionales, y ya no se diga en la parte impositiva. Ese es el factor que nos afecta. Bien, Enrique, ¿cómo funciona la parte de los impuestos en Airbnb? Sabemos que en diferentes partes del mundo es diverso, pero cuéntanos más o menos cómo funciona y cómo podría estar parejo. Ahorita cómo funciona es que cada persona en lo particular recibe el ingreso, Airbnb cobra una comisión y cada persona debería de estar pagando en lo particular el IVA, en dado caso el impuesto sobre hospedaje y el impuesto sobre la renta que generara por esta actividad. En la práctica, al ser muchos usuarios y de pequeños montos, hay muchos usuarios que rentan sus departamentos que no hacen el pago de estos impuestos. En otros países lo que ha sucedido es que los gobiernos han llegado a acuerdos con Airbnb, de tal forma que dentro de la plataforma de Airbnb se cobren algunos de los impuestos, como puede ser el impuesto sobre hospedaje y el IVA, Airbnb retenga este impuesto y lo entere al gobierno estatal o al gobierno federal según corresponda. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, Airbnb retiene el 30% del ingreso adicional al impuesto sobre el hospedaje a aquellas personas que son extranjeros, que no tienen residencia fiscal en Estados Unidos, como pago de ese impuesto. Aquí en México, en ese supuesto, se podría retener, por ejemplo, el 25% que marca la ley. Aquí lo más relevante es que este tipo de economías es a lo que está tendiendo, no solo en el hospedaje, sino en otros servicios como puede ser Uber o servicios de limpieza, etcétera, de ser esta clase de economía colaborativa o compartida. Entonces, el gobierno tiene que buscar la forma de allegarse de los mecanismos legales para cobrar impuestos dentro de este tipo de convenios. Lo más recomendable aquí sería buscar inicialmente un acercamiento con este tipo de plataformas para que sean ellos los que ayuden a recaudar en nombre del gobierno y también generar una legislación más específica al respecto. Bien, entonces digamos que el piso podría estar parejo una vez que Airbnb pagara los mismos impuestos que ustedes, o ustedes también pues requieren este tipo de permisos, los mismos que ustedes deben de sacar. Exacto, yo sí quiero recalcar que es normatividad y la parte impositiva, que son los dos aspectos que nos impone la ley para poder hacer este tipo de cambios. Nosotros a través de Concanaco estamos en pláticas con el SAT. El SAT mismo reconoce, tal y como se acaba de mencionar, que no hay todavía una claridad específica, y lo que nosotros sí hemos puesto sobre la mesa es que sí tenemos que tener cuidado con el acuerdo al que se lleve con ellos, que nos parece que eso sería lo correcto, para efectos de no generar una situación de informalidad formal. En el momento que se acepte algún porcentaje que no sea realmente en una manera equitativa, sí nos parece que esto estaría autorizando una condición que nos seguiría afectando.
creo que la representación que tenemos de 600,000 cuartos que existen en el país lo justifica. El hecho de que son estructuras totalmente formales que hoy por hoy estamos representando a una economía boyante para México. Creo que el crecimiento del turismo en México lo ha demostrado y creemos que tenemos que proteger el que precisamente estemos en condiciones de igualdad de posibilidad dentro de lo que es una competencia comercial. Entonces, Enrique, ¿se podría decir que Airbnb es una amenaza para el sector hotelero no solamente en México y en el mundo, o es un complemento? Pues mira, yo creo que es una nueva forma de hacer negocios, como el caso de Uber o el caso de algunas otras ideas colaborativas. Aquí el tema es que la competencia sea leal. Y la competencia no es leal cuando a uno se le cobran ciertos impuestos y a otros no. En ese momento se habla de una competencia desleal, o a algunos se le piden ciertas exigencias y a otros no. Entonces, yo creo que estamos hablando de poner ahora sí que condiciones parejas para todos. Y como te mencionaba, hoy por hoy el usuario que renta un departamento amueblado con Airbnb, por ejemplo, en la Ciudad de México, está obligado al pago del impuesto sobre hospedaje, está obligado a enterar el IVA que debería estar trasladando por esto y a enterar el ISR que le genere esta ganancia. Sin embargo, en la práctica hay muchos casos en los que esto no está sucediendo, lo cual genera condiciones de desigualdad para el sector hotelero. Roberto, ¿qué impacto ha tenido desde la entrada de Airbnb a México en la industria hotelera? Bueno, yo te puedo hablar que en el caso de Colombia, Airbnb representa ya ahorita el 18% del hospedaje en Colombia particularmente. En Centroamérica ha tenido igualmente un crecimiento muy importante. Entonces, lo que creo que se está mencionando aquí, nosotros no estamos en contra de lo que es una tendencia del mercado. Nosotros estamos en contra de esta condición. Seguramente en el momento que estemos en condiciones igualitarias, la inversión formal por parte de la hotelería empezará a adaptar conceptos de hospedaje que sean relativamente similares a lo que está manejando Airbnb y vamos a estar en una forma de competencia mucho más igualitaria y por lo tanto el retorno que nosotros tenemos sobre lo que es el metro cuadrado construido o invertido que generamos dentro de lo que es el país, pues va a estar en condiciones similares. Sí nos preocupa, sí lo tenemos detectado en ciertas zonas, tipo Acapulco, por ejemplo, donde justamente por la planta condominial que existe en Acapulco, pues es una forma muy habitual de estar funcionando. En algunas zonas del país, en destinos de playa particularmente, es donde ha tenido un crecimiento mucho más importante y en otras zonas que igualmente son destinos turísticos importantes como San Miguel de Allende, como este tipo de lugares relevantes para lo que es igualmente el gusto del turista nacional, que es donde principalmente ha venido creciendo. Finalmente, Enrique, en la práctica internacional, ¿hay algún ejemplo de algún país en el que se haya llegado a un acuerdo en términos de impuestos que sea un ganar-ganar tanto para Airbnb como para la industria hotelera? Sí, por ejemplo, te comentaba en Estados Unidos, los impuestos de hospedaje igual también son regionales. Entonces, con muchas ciudades de Estados Unidos, lo que Airbnb ha realizado, buscando también legitimizar su negocio, es un acuerdo en el cual ellos, cuando llega la tarifa, suben el impuesto, lo recaudan por cuenta de quien renta y lo enteran, por ejemplo, puede ser a la ciudad de San Francisco, a la ciudad de Nueva York, dependiendo con quienes han generado los convenios. Bien. Roberto, pues ¿cuándo esperan ustedes algún acuerdo? Ya están en pláticas con el SAT, con el gobierno federal. ¿Cuándo podrían esperar el piso parejo? Bueno, ahorita se mencionó algo muy importante. Tiene que haber cambios legislativos para que esto pudiera ocurrir. Entonces, no es solamente una situación de intención o voluntad por parte de la autoridad, sino va a tener que haber algún tipo de gestión legislativa para efectos de poder hacer el cambio una vez que haya acuerdo. Nos parece que la autoridad nos está escuchando, que está dispuesta precisamente a hacer estudios y análisis muy de fondo para entender cuál sería el mecanismo y por dónde tendría que hacerse precisamente este tipo de retención. Entonces nos parece que hay una voluntad interesante y esperemos que esto ocurra en corto plazo. Bien, para empezar ya el próximo año con el piso parejo. Y gracias por el interés de ustedes de estar tocando este tema. Bien, pues muchas gracias Roberto Zapata, vicepresidente de Turismo de la Concanaco, y Enrique Valderrain, contador público y socio de Valderrain Sáenz y Asociados. Muy buenas tardes.